Bueno, estamos con María Gabriela González, muchas gracias por visitar el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Docentes de la UNT lanzaron una diplomatura en intervención social. Así es. Muy interesante. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, la verdad es que es un trayecto formativo que está orientado a profesionales que trabajan en cuestiones sociales. Está de algún modo impulsado por el Departamento de Trabajo Social y también por el Colegio de Trabajadores Sociales, en este caso también por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, orientado a profundizar los conocimientos necesarios para abordar las distintas problemáticas sociales, no solamente para trabajadores sociales, sino también para otros profesionales como psicólogos, comunicadores, profesores. De hecho, todos esos perfiles ya se han inscrito en este primer trayecto de diplomatura. ¿Quienes están asistiendo ya trabajan en el tema de la pobreza? La mayoría trabaja, claro, realizan distintas intervenciones desde distintos lugares, ¿no? Distintos ministerios y también algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué buscan con esta diplomatura? ¿Cómo impactar? A ver, lo que nosotros vemos como investigadores, como científicos sociales y también en nuestro rol de, digamos, profesionales por haber tenido experiencia en la intervención pública sobre estas problemáticas, es que resulta indispensable abordarlas desde una profundización del conocimiento acerca de cómo se produce y se reproducen las diferentes situaciones de pobreza que se ven en la provincia y en el país. Entonces necesitamos de algún modo profundizar ese modo de mirar, ese modo de comprender y de explicar el fenómeno para, bueno, por supuesto, perfilar intervenciones más adecuadas, ¿no? Más adecuadas al tipo de problemática de que se trata. ¿Notás que estamos teniendo como sociedad un cierto fracaso, ¿no?, en reducir la pobreza? Bueno, los números, en este sentido, sí, si bien la diplomatura justamente lo que intenta es profundizar en los aspectos más cualitativos y no tanto cuantitativos del fenómeno, para poder decir si fracasamos o no, creo que sí sirven los números y en ese sentido es ampliamente conocido cómo la desigualdad en el mundo avanza y cómo cada vez hay menos sectores que concentran mayor cantidad de riqueza y mayores sectores que, bueno, viven en condiciones, en algunos casos, con muchas privaciones, ¿no? Sí, te decía esto porque de pronto me parece que hay una mirada muy simplista, entonces se cree que con un subsidio, con una pequeña ayuda, alguien sale de la pobreza y como tiene varios condicionantes, el tema es más complejo y tienen que intervenir varios saberes y varios profesionales, me parece que es así, ¿no? Así es, exactamente. O sea, la pobreza, por lo menos en su expresión más profunda, más crítica, más intensa, además tiene otra característica, además de esta que vos mencionás, que es el hecho de que permanece a lo largo del tiempo, en algunos casos por varias generaciones, y eso genera modos de convivencia, modos de vida, modos de reproducción social, bueno, adecuados a esas capacidades, a esa posible acumulación de capital, dicen los autores, es la que explica los comportamientos de las personas. Entonces, por supuesto, modificar esas situaciones nos lleva a pensar en la necesidad de generar nuevas oportunidades, nuevas y mayores oportunidades que le permitan a la gente, bueno, tomar otras decisiones de las que por ahí toma, siempre orientados por sus posibilidades, ¿no? Sí, obviamente. Te decía esto porque de pronto uno cree que generando el empleo se acaba la pobreza. Sí. Es importante darle oportunidades, pero aquel que está en una zona cuya cohesión social hace que se lo margine, vive de pronto rodeado de un ambiente cultural que no le permite a veces darse cuenta cuáles son sus capacidades y sus potencialidades. Y además su falta de, a veces, escasa educación no le permite saber cuántos derechos tiene y cómo los puede reclamar. Claro, podríamos pensar, se da cuenta de hasta dónde llegan sus posibilidades si no les damos otras, ¿no? De algún modo es así. Esto que vos mencionás acerca de esta idea de que se trata de generar nuevas fuentes de trabajo, sin duda es imprescindible, son imprescindibles las oportunidades laborales, pero en la medida en que la distancia de la población con el mercado formal de trabajo se hace tan grande, y esa distancia además se explica por supuesto, las dificultades, los déficits educacionales, bueno, hace bastante difícil que en el horizonte de sentido de estas familias
aparezca esa posibilidad, ¿no? De que del trabajo formal, de un trabajo que me brinde seguridades, ¿no? Si cualquiera de nosotros pensamos cómo cada uno de nosotros en nuestras familias tomamos decisiones, nos damos cuenta que muchas están basadas en las seguridades, en nuestras certezas, ¿no? Sí. Cuando lo que hay es incerteza, inseguridad, y es muy difícil actuar o pensar o proyectar futuro. Sí, esto que decía, una vuelta leí una frase que me parece muy adecuada, dice que uno piensa de acuerdo al sector social al que corresponde. Seguramente, sí, sí. Y está limitado por esa mirada. Y te decía esto porque también leí una frase que es muy interesante y lo he visto en la vida, experiencia en familia y experiencia cercana, de que aquellos que entienden que la cuna no es el horizonte, sino que pueden sobreponerse a las adversidades. Bueno, ahí, digamos, sin duda las personas son agentes sociales, ¿no? Las personas tienen un margen de decisión, cualquier ser humano tiene un margen de decisión, pero por supuesto también hay que decir que las estructuras que pesan, si vos querés la cuna, Sí. ¿no? Esa estructura de acumulación de capital, que no es individual, sino es familiar y es social, pesa, ¿no es cierto?, a la hora de que luego uno define o cómo va a ser su comportamiento, cómo va a ser su opción. Y eso es algo que ocurre en todas las culturas del mundo, no Sí, solamente... por supuesto. así Y hay que- algunas que son mucho más rígidas que la Argentina. Uno cuando va a la India Bueno. sabe dónde nació, Exactamente. y en qué casta va a morir, cómo debe actuar y qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, exactamente. Sí, En sí. cambio, nosotros es más flexible, porque fíjate vos que la universidad pública, para aquel que viene de un sector que podríamos considerar que se siente marginado, fuera de la cohesión social, a veces llegan a ser profesionales y se sobreponen. Claro. Bueno, nosotros tenemos un universo, tenemos la modernidad, tenemos el desarrollo de la modernidad, tenemos las revoluciones modernas, y a partir de ahí se supone que el destino o el futuro tenía mucho que ver con lo que uno era capaz de generar, ¿no es cierto? Por lo menos esa es la suposición. Lo cierto es que la realidad nos muestra que en la medida en que no se habilitan oportunidades, bueno, nadie es capaz de sortear todos los escollos, o mejor dicho, alguien sí, pero son individualidades muy... una vez escuchaba un filósofo francés, por eso son excepciones. Maurice Duvet, que hablaba, bueno, Maradonas hay uno, Messi hay uno, Sí. que descollan en alguna actividad que les permite, ¿no?, atravesar, pero bueno, no ocurre eso con el conjunto de las personas, ¿no? Sí, yo he leído un libro de alguien que decía, en realidad de un premio Nobel de Economía, que decía que después de la revolución industrial todos comprendimos que vamos a tener una vida en función de aquello que podamos aportarle a la sociedad. Y eso es real, en tanto y en cuanto todos podemos tener el camino Sí. liberado para poder aportar. Pero lo que vos decís, no está todo en manos de ellos. No, Entendamos no. que hay estructuras injustas, que hay sistemas económicos injustos y que hay una falta de oportunidades. Exactamente. Si no somos conscientes de esto, los queremos a ellos, al que es pobre, lo queremos responsabilizar de su situación. Exactamente. Si hay un nivel de responsabilidad en cómo acciono yo mi vida, Claro. qué protagonismo quiero tener. Claro, pero ese margen de libertad se va haciendo cada vez más acotado. Así es. En la medida en que mi universo, mi horizonte, no solamente digo individual, sino familiar y comunitario, cada vez se hace más estrecho, ¿no? Mi margen, Entonces, bueno, se trata de comprender toda esa complejidad Sí. a los efectos de una mejor intervención, y bueno, y a los efectos de generar soluciones más fuertes, más poderosas, y como decías recién, no culpabilizar a la gente ni repetir como eslóganes, digamos, que no tienen mucho sentido, ¿no? Con esto buscan en la diplomatura, ¿no? Que aquel que va comprenda esto y pueda tener un impacto en su trabajo diario. Exactamente, sí, sí. Es una diplomatura que esperamos que en el mediano plazo se convierta en una especialización y quizá también en una maestría, dependiendo, bueno, cómo vamos fortaleciéndonos también y teniendo respuesta de gente interesada. Así Bien, que- claro, esta es una primera experiencia. Es una primera Que va a ir experiencia. evolucionando, es un Sí. ser vivo lo que acaban de crear. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta hasta ahora? Muy buena, Muy buena. sí, tenemos más de 100 inscriptos, así que estamos muy conformes.
Comenzaron la semana pasada. Sí, el primer curso. ¿Cómo están divididos los cursos? Bueno, ¿De qué duración? en este primer trayecto de la diplomatura son 4 cursos. Bien. Algunos, un primer curso sobre pobreza y estrategias de intervención, en donde se hizo una mirada general de cómo mirar ese fenómeno. Después hay un curso más relativo a la subjetividad, a los problemas de pobreza y género y también al mercado laboral, ¿no? A las dificultades que presenta el mercado Qué laboral. interesante. Porque además me imagino, utilizando la imaginación, que tal vez va gente que ya interviene, pero con el conocimiento que adquiere después puede aspirar a tener cargo, incluso estar en los niveles de decisión. Bueno, ojalá. Porque me parece que en los niveles de decisión también a veces falta, a ver, saben que el tema es complejo, pero no tienen la capacitación suficiente a veces como para tener una intervención positiva. Y la pobreza es un sector del conocimiento que normalmente se ha pensado que se resolvía con desarrollo económico. Y cuando eso empieza a fracasar o el modelo económico no resuelve, ¿no es cierto?, y ese problema se empieza a profundizar, bueno, obviamente se requiere mucho más que simplemente que a la economía, o por lo menos a los números de la macroeconomía, le vayan bien. Sí. Muchas veces esa macroeconomía queda totalmente desvinculada de la vida en estas zonas o para estas personas, ¿no? Sí, cuando nació esto de la teoría del derrame, Bueno, que en realidad claro. no fue del derrame, fue lo que se dijo inicialmente fue del goteo, que de alguna manera Claro. el desarrollo terminaba beneficiando a todos, pero después se dieron cuenta que era incompleto. Y sí. Lo que pasa es que había gente que se enamoró de esa idea y dijo, no, la teoría del derrame. Primero no fue derrame, porque lo leyeron mal a Adam Smith. Y segundo, y cuando él también habló sobre la mano invisible del mercado, después se dio cuenta y lo explicaba a sus colegas, que en realidad había sido un mal ejemplo, porque la gente creyó que había realmente en el mercado una mano que ayudaba, y él simplemente lo que quería decir es cómo estos movimientos se expanden, pero que no era suficiente. No, El pobre Adam Smith terminó padeciendo algunos errores de sus contemporáneos que creyeron Claro. mal en las ideas o que no las comprendieron, ¿no? Sí. A ver, es bueno que haya desarrollo. Ahora, si vos le pones trabas a determinados sectores sociales, Claro. la injusticia va. Por algo hay tanta concentración económica en el mundo. Sí. Que es una preocupación real. Totalmente. Sí. Y nosotros la padecemos. Sí, así es. Bueno, María Gabriela, mucho éxito, muchas gracias por venir a muchas gracias contarnos por la esto. invitación. Los invitamos a todos los que Sí. se quieran interesar, ahí tienen un espacio. Sí, bueno, muchas gracias. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.